Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, o por primera vez, da igual. Lo importante es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el amor entre Serkan y Özge y cómo su magia revitaliza nuestras almas. Sí, has leído bien. Hoy vamos a hablar de esa conexión especial que existe entre ellos, esa chispa que vemos en pantalla y que nos hace suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Vamos a analizar por qué su historia nos toca tan profundamente y cómo, de alguna manera, nos recuerda a la magia del amor verdadero, ese que todos anhelamos. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si aún no estás suscrito a mi canal, corre y dale al botón rojo. No te arrepentirás, porque aquí encontrarás análisis profundos de tus series favoritas, noticias exclusivas, detrás de cámaras y muchísimas cosas más que te encantarán. Además, al suscribirte me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Así que ya sabes, hazme feliz y únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Serkan y Özge. Sus nombres ya evocan imágenes de momentos icónicos, diálogos memorables y miradas que lo dicen todo. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor sea tan especial? ¿Por qué su historia resuena tan fuerte en nosotros? Creo que la respuesta es multifacética, pero se reduce a una cosa: autenticidad. Desde el primer momento vimos una conexión genuina entre ellos. No era solo la química evidente que desprendían en pantalla, sino también la forma en que se entendían, se apoyaban y se desafiaban mutuamente. Su relación no era perfecta, estaba llena de obstáculos como la vida misma. Tuvieron que superar malentendidos, inseguridades, presiones externas y hasta sus propios demonios internos. Pero a pesar de todo, siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Y es precisamente esa imperfección, esa vulnerabilidad que mostraban, lo que los hacía tan reales, tan humanos y tan cercanos a nosotros. No nos vendían una historia de amor idealizada, sino una historia de amor construida sobre la base del esfuerzo, la comunicación y el perdón. Nos demostraron que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo constante. Otro aspecto fundamental de su relación es la forma en que se complementan. Serkan, con su personalidad reservada y su aparente frialdad, encuentra en Özge la chispa de alegría y la calidez que necesita. Ella, a su vez, encuentra en él la estabilidad, la seguridad y el apoyo incondicional que le permiten crecer y florecer. Son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, cada uno aportando lo que le falta al otro. Su amor no es solo romántico, también es un amor que inspira, que motiva a ser mejores personas. Los vemos crecer juntos, superar sus miedos y alcanzar sus sueños. Su relación se convierte en un catalizador de cambio, tanto para ellos como para quienes los rodean. Nos enseñan que el amor no se trata solo de recibir, sino también de dar, de apoyar, de creer en el otro, incluso cuando nadie más lo hace. Pero más allá de la trama de la serie, creo que la verdadera magia de Serkan y Özge reside en la conexión que lograron establecer con el público. Nos hicieron sentir parte de su historia, nos permitieron vivir sus emociones como si fueran nuestras. Nos reímos con sus ocurrencias, lloramos con sus decepciones y celebramos sus triunfos. Nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa capaz de transformar vidas. Y es esa fuerza, esa energía positiva que emana de su relación, lo que revitaliza nuestras almas. En un mundo lleno de cinismo, desilusión y falsas promesas, Serkan y Özge nos recuerdan que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Nos dan esperanza, nos inspiran a creer en la magia y nos motivan a buscar nuestro propio final feliz. Su amor no es solo una historia ficticia, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros miedos y nuestras expectativas. Nos anima a ser más honestos, más vulnerables y más auténticos en el amor. Nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje, un camino que se construye día a día con pequeños gestos, con palabras amables y con mucha paciencia. Así que la próxima vez que te sientas un poco desanimado, un poco perdido o un poco cínico con respecto al amor, recuerda a Serkan y Özge. Recuerda su historia, su conexión y su magia. Deja que su amor revitalice tu alma, te inspire a creer en lo posible y te motive a buscar tu propio final feliz. Porque al final del día, el amor es lo único que realmente importa.
Bueno, mis queridos fans de Serkan y Ozge, espero que hayan disfrutado este viaje emocional tanto como yo. Hemos explorado juntos la magia de su amor y cómo revitaliza nuestras almas. Hemos hablado de su autenticidad, su conexión, su complementariedad y su capacidad para inspirar y transformar vidas. Recuerda, el amor verdadero existe, vale la pena luchar por él y puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. No te rindas en tu búsqueda del amor y nunca pierdas la esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te gusta de la relación entre Serkan y Ozge? ¿Qué te inspira su historia? ¿Alguna vez has sentido que su amor revitaliza tu alma? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero hacerte un último llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ti. Así que ya sabes, a darle me gusta, a compartir y a suscribirse. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de Serkan y Ozge. Que el amor los acompañe siempre. Adiós. Pero esperen, aún hay más. Porque la magia de Serkan y Ozge no se limita a un simple resumen de su relación. Vamos a profundizar en esos momentos clave, esos detalles que hacen que su historia sea tan adictiva y que nos mantenga enganchados capítulo tras capítulo. Pensemos, por ejemplo, en el primer encuentro entre ellos. ¡Qué explosión de personalidades! Serkan, el arquitecto exitoso, frío y calculador, y Ozge, la florista creativa, impulsiva y con un corazón de oro. Desde el principio chocaron como dos planetas, pero esa misma tensión fue lo que encendió la chispa. Era evidente que había algo especial entre ellos, a pesar de sus diferencias. Recuerdo perfectamente la escena en la que ese momento, que podría haber sido un desastre, se convirtió en el punto de partida de una relación compleja y fascinante. Serkan, acostumbrado a tener el control de todo, se vio desarmado por la espontaneidad de Ozge, mientras que ella, a pesar de sentirse intimidada por su personalidad arrolladora, no pudo evitar sentirse atraída por su intelecto y su atractivo innegable. ¿Y qué decir de la evolución de Serkan? Un personaje que nos hizo amarlo y odiarlo a partes iguales. Al principio parecía incapaz de mostrar sus emociones, encerrado en su mundo de trabajo y responsabilidades. Pero poco a poco, gracias a la influencia de Ozge, fue abriendo su corazón y permitiendo que su lado más vulnerable saliera a la luz. Vimos a un Serkan enamorado, vulnerable y capaz de sacrificar todo por la mujer que amaba. ¿Quién no se derritió con esas escenas? Y Ozge. Una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación. A pesar de las dificultades que enfrentó, nunca perdió su esencia y siempre se mantuvo fiel a sus valores. Su optimismo y su alegría contagiaban a todos los que la rodeaban, incluso al mismísimo Serkan Bolat. Ella le enseñó a disfrutar de la vida, a valorar los pequeños detalles y a creer en el poder del amor. Una verdadera inspiración. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentarse a numerosos obstáculos como los celos, las mentiras, las intrigas y los malentendidos. ¿Cuántas veces nos llevamos las manos a la cabeza pensando que su relación estaba a punto de desmoronarse? Pero siempre encontraban la forma de superar las adversidades y de fortalecer su amor. Uno de los momentos más difíciles fue, sin duda, cuando fue una prueba de fuego para su relación, pero también les permitió demostrar la profundidad de sus sentimientos y su compromiso mutuo. Y es que al final la historia de Serkan y Ozge es una historia de segundas oportunidades, de perdón y de crecimiento personal. Nos enseña que el amor no es perfecto, que requiere esfuerzo, paciencia y mucha comunicación. Pero también nos demuestra que vale la pena luchar por él, porque es la fuerza más poderosa del universo. Pero, ¿qué pasa con los actores que interpretan a Serkan y Ozge? ¿Sienten la misma magia que nosotros? ¿Cómo es trabajar juntos en una serie tan exitosa? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Y la respuesta, mis queridos fans, es que sí, parece que hay una química especial entre ellos también fuera de la pantalla. Aunque mantienen su vida privada con discreción,
es evidente que se llevan muy bien y que disfrutan trabajando juntos. Sus entrevistas y sus apariciones públicas demuestran que hay un gran respeto y admiración mutua. Además, ambos actores han reconocido en varias ocasiones que se sienten muy agradecidos por el cariño y el apoyo del público. Saben que su éxito se debe en gran parte a la conexión que han logrado establecer con los fans. Y eso, mis queridos, es algo que valoran muchísimo. Así que, en resumen, la magia de Serkan y Özge es una combinación de varios factores: una historia bien escrita, unos personajes carismáticos, una química innegable entre los actores y, sobre todo, la capacidad de conectar con las emociones del público. Nos hacen creer en el amor verdadero, nos inspiran a ser mejores personas y nos revitalizan el alma con su energía positiva. Y eso, mis queridos fans, es algo que no tiene precio. Ahora, quiero saber tu opinión más a fondo. ¿Cuál es tu escena favorita de Serkan y Özge? ¿Qué consejo le darías a su relación? ¿Crees que su amor podría existir en la vida real? Déjame tus comentarios. Estoy ansiosa por leer tus opiniones y compartir nuestras pasiones por esta increíble serie. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ti. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la magia de Serkan y Özge siga iluminando sus vidas. Adiós.